Vale, muchas gracias Lisa por Ok. la presentación. Bueno, como les comentaba Lisa, el día de hoy trabajaremos tablas de datos y en Vivo 11 en una de sus últimas ediciones que está trabajando actualmente, que es la Pro. Entonces, para dar inicio, vamos a mostrarles la tabla de datos como se recopiló, es una información eh, hipotética, no es real, es simplemente con fines pedagógicos del ejercicio para el ejercicio del día de hoy. Entonces, esta es una tabla de datos muy corta, eh, recopila la respuesta de 60 personas participantes que en este momento reconocimos en la tabla de datos, perdón, como número de casos participantes. Pero pues en esta columna puede ir, por ejemplo, número de opiniones o nombre de la persona, si queremos tener la respuesta individual de cada una de las personas participantes. Y una característica importante con el manejo, con el trabajo de la tabla de datos es cómo manejamos información de tipo cuantitativo y cualitativo. Es decir, tenemos unas variables con respuesta única, por ejemplo, o por ejemplo si la tenemos en un formato, por ejemplo, virtual, en Drive, de selección múltiple. En este caso es única respuesta. Y tenemos 4 preguntas, 5 preguntas, perdón, con respuesta abierta. Entonces les voy a comentar un poco las características que tiene esta tabla de datos. Entonces aquí está la respuesta a cada una de las líneas. Hace referencia a una respuesta, es decir, a la respuesta de una persona, la participación de cada una de esas personas. Y algunas características importantes que se tuvieron en cuenta son la edad, sexo, profesión, el departamento, y estas son las preguntas abiertas. Entonces, la primera es, ¿cuál es la principal problemática que observa en su municipio? La siguiente, ¿cuál es la principal fortaleza de su municipio? Por otro lado tenemos, ¿qué medios de comunicación usa con mayor frecuencia para informarse sobre lo que sucede en su región o municipio? Y las dos últimas hacen referencia a en qué lugares de su municipio se siente inseguro y por otro lado, en qué lugares se siente seguro. Entonces, así se recopiló la información inicial y es importante tener en cuenta que, por ejemplo, se organizó de esta manera, los encabezados en mayúscula y las respuestas. Es importante desde el inicio pues que haya una buena redacción, una buena ortografía, para después cuando recuperemos esa información pues esté lo mejor posible para trabajarla. Entonces, antes de llevarla al software, nosotros tenemos que organizar aún mejor esta tabla, es decir, llevarla de una forma que el software me permita facilitar el trabajo. Entonces, ¿eso a qué hace referencia? A que, por ejemplo, yo puedo minimizar esta pregunta y convertirla en una categoría, porque en el software lo trabajaremos como veremos ahora, como un nodo, es decir, una pregunta para conocer quién responde qué. Entonces, vamos a hacer una copia de esta base de datos para tener siempre la original, y eso es bien importante. Vamos a dejar esa copia y vamos a trabajar sobre este. Entonces, siempre debemos tener la copia original de cómo se recopiló la información. Esos fueron los parámetros iniciales, por ejemplo, de esta investigación hipotética. Y los cambios que vamos a hacer, ¿cuáles son? Este número de caso puede quedar igual o simplemente caso. Podemos dejarlo así. Edad de esa misma manera, sexo, profesión, departamento. Acá es donde viene el cambio. Entonces, por ejemplo, esta pregunta,
¿Cuál sería la mejor opción? Si ustedes me pueden ayudar, apoyar en esta parte, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la forma en la cual podemos reducir esta pregunta a una categoría? Entonces dice, ¿cuál es la principal problemática que observa en su municipio? Si quieren, por medio del chat, entonces, exacto, perfecto, Willington, esa es la idea. Él propone qué problemática. Entonces, toda esta pregunta, qué está preguntando como tal? Sobre las problemáticas. Entonces, la podemos reducir simplemente a problemática. Problemática podemos dejarla así en singular o en plural, dependiendo. Sin embargo, recuerden que la pregunta decía, ¿cuál es la principal? Y la mayoría de las respuestas obedecen a una única respuesta. Hay respuestas que tienen varias opciones, sin embargo podemos dejarla así en singular. ¿Cuál creen ustedes que sería la siguiente? Para la pregunta, ¿cuál es la principal fortaleza de su municipio? Silvia, muchas gracias, perfecto. Voy a correr este cuadro, este es el del chat, lo voy a dejar más pequeño para que podamos ver la tabla. Exacto, entonces fortaleza, igual lo podemos dejar en singular porque la respuesta está orientada a una única respuesta, sin embargo, repito, la mayoría de las personas, pues, algunas más bien pusieron varias opciones. La siguiente pregunta, ¿qué medios de comunicación usa con mayor frecuencia para informarse sobre lo que sucede en su comunidad, en su región? ¿Cuál creen ustedes que sería la categoría o la palabra clave? Podemos relacionarlo de esta manera. Una categoría en este sentido sería una palabra clave que me ayuda a reducir esa pregunta que estamos haciendo. Luis Roberto, comunicación. Carla, medios de comunicación, muy bien. Pues creo que medios de comunicación es bastante apropiado, entonces, y aquí sí está preguntando en plural, ¿qué medios de comunicación usa con mayor frecuencia? Entonces podemos dejarlo de esta manera, medios de comunicación. Muchas gracias. Para las dos siguientes, ¿en qué lugares de su municipio se siente inseguro? Y la siguiente, ¿en qué lugares se siente seguro? Exacto, lugares inseguros. Muchas gracias, Luis, Carla, Luis Roberto, gracias a todos por la participación. Exacto, entonces podemos dejarlo así. Lugares seguros y lugares inseguros. Está preguntando en plural, entonces podemos dejarlo de esa manera. Perdón. Lugares inseguros. Sí, también alguien propone, Billy propone como seguridad o inseguridad. Sí, también. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, esta tabla de datos es bastante pequeña, es muy corta, solo tiene 60 casos, pero, por ejemplo, si tenemos una tabla de datos donde tenemos, a ver, 1000 casos y tenemos aparte 30 preguntas, lo mejor es que aunque sea una palabra o una frase muy corta, lo ideal es que sea clara, que nosotros podamos identificarla, porque si tenemos 30 preguntas, después no recordamos a qué hace referencia. Entonces, por ejemplo, si dejamos solo seguro, seguridad, inseguridad, entonces puede ser que yo interprete la pregunta como, ¿cuál es su percepción de inseguridad? Que es distinta a en qué lugares se siente seguro. Frente a la pregunta, si pueden quedar signos de pregunta, lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque aquí estamos estableciendo los encabezados como unas palabras claves, unas guías para organizar la información. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos llevar la pregunta, porque también, como les decía, si tenemos una tabla de datos muy grande, ¿cómo hacemos para saber, para conocer todo el contenido de la pregunta? ¿Listo? Y otra cosa importante, clave, voy a ver que alguien escribió una pregunta. Exacto, Billy, sí, perfecto. En una tabla pequeña, palabras
muy cortas, o de hecho una sola palabra funciona, pero en una más grande sí hay que ser un poco más específicos. Entonces sí, eso es bien clave. Pues como esa manera de ejercicio, traje una tabla muy corta, repito, hipotética. Y otra cosa clave que debemos verificar es obviamente pues la ortografía. Esta ya está pues revisada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, esto que lo hice a propósito, y es que toda la información corresponda, es decir, que acá no me quede información por fuera, porque después el software lo va a identificar también como una respuesta. Y lo ideal es llevar la tabla lo más limpia posible. Entonces, por ejemplo, en ese caso, eliminamos esa opción, esa respuesta que quedó por ahí, y que en este margen tampoco tengamos respuestas adicionales, que todo se relacione perfectamente bien. Y pues aquí ya que los casos coincidan, van del 1 efectivamente hasta el 60. Perfecto. Que no hayan espacios en blanco, que todas las respuestas, que todos los, es decir, que todas las variables tengan su respuesta. Como les dije, pues yo ya la verifiqué, sin embargo, es importante que eso quede muy claro. Igual, si en algún momento, por ejemplo, llevamos una tabla de datos y ya la empezamos a trabajar, se puede organizar. No hay, es decir, no significa o no implica un daño grave, por así decirlo. ¿Listo? Podemos dejarla en mayúscula o en minúscula. Yo personalmente creo que en términos de visualización es clave tenerlos, por ejemplo, en mayúsculas. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces simplemente guardamos y cerramos. Esto es bien importante. Debemos cerrar siempre todo lo que vayamos a subir al software. En ocasiones lo dejamos abierto y pues no es posible. Bueno, entonces, para quienes no conocen igual la interfase, yo les voy dando las indicaciones. Esta es la parte inicial y vamos a trabajar en un proyecto vacío. Entonces, puede ser ejercicio, base de datos. Y todas las herramientas de creación que el software nos ofrece, tiene esta parte de descripción que es bien importante, por ejemplo, para dar una anotación corta, una descripción, como su nombre lo indica, o en caso, por ejemplo, de las categorías, una definición. Y como lo vamos a ver ahorita con las preguntas, por ejemplo, poner la pregunta completa. Entonces, ejercicio de bases de datos, entonces trabajo con tabla en Excel. Aquí verificamos dónde queda la ubicación, va a quedar por definición en C, pero podemos cambiarlo. Podemos elegir esta opción para hacerle seguimiento al registro de eventos, que es una muy buena opción, para verificar en qué se va avanzando, en qué momento, fechas de actualizaciones, de modificaciones y de creación, por supuesto. Como les contaba, hoy vamos a trabajar con la edición de Pro. Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, la edición Plus, tiene unas herramientas avanzadas que a lo largo de la actividad, del ejercicio, les iré contando que optimizan muchos más pasos. Entonces, al abrir un proyecto nuevo, tenemos esta ventana que nos indica unos pasos de inicio rápido, para que ustedes también repasen, practiquen cómo traer documentos, cómo realizar todo el ejercicio de codificación, de visualización y de realizar consultas. Vamos a cerrarla. Y esta es la interfaz inicial, ya habiendo creado el proyecto. Estos son los menús principales donde va a quedar la información guardada, y esta cinta superior son los menús principales para creación. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar principalmente en esta carpeta de recursos o fuentes y con elementos internos. Entonces, para traer la tabla de datos, el procedimiento es el siguiente. Sobre la cinta superior, en el menú de datos, tenemos esta opción de encuesta. Cuando damos clic sobre ella,
Simplemente vamos a buscar el documento. Entonces recuerden que esta la dejamos de copia y trabajamos sobre esta. Sobre esta hicimos las modificaciones. Y tenemos este asistente de importación que me da unas explicaciones que son claves para que entendamos cómo organiza el software la información. Entonces dice, la primera aclaración que hace es que importará la encuesta como un conjunto de datos y creará casos, nodos y atributos del proyecto. Casos, como vimos, son las respuestas de cada una de las personas participantes. Como aquí bien lo dice, los encuestados se almacenarán en casos. Los nodos en este caso serían las preguntas, se convierten en categorías o en términos del software en nodos, y atributos del proyecto. Los atributos del proyecto son esas características. ¿Cuáles características? Vendrían a ser las preguntas de tipo cerrada, es decir, toda esta información de tipo cuantitativo, pues más cuantitativo porque podemos hablar de información mixta. Tenemos preguntas cerradas, como bien decía, que se van a crear como atributos. Entonces, atributos son esas características. Y que pueden ser vistos como valores demográficos, como veíamos, la edad, el sexo, el departamento donde viven, y las preguntas abiertas que quedan construidas como categorías o como nodos. Listo. Esto es importante. Todas las respuestas a una pregunta se agruparán bajo un único nodo. Es decir, cada respuesta equivale o está relacionada con una única pregunta. Pues tiene todo el sentido en la medida que cada una de las respuestas obedece a una pregunta específica. Vamos simplemente a darle en siguiente y él va a traer la información. Aquí yo puedo visualizar, simplemente visualizar. Él me muestra los 25 primeros casos, yo puedo verificar de pronto si hay algún espacio en blanco. Perfecto, ahí no hacemos ninguna modificación. Siguiente. Entonces él me pregunta, ¿en qué lugar del proyecto desean almacenar los casos? Entonces, en casos, vamos a dejarlo de esa manera. Y un ID exclusivo para cada uno de los casos, es decir, el mismo número de casos. Y crear una nueva clasificación que se llame encuestado, o podemos dejarlo encuestados. Vamos a dejarlo de esta forma, pero pues a medida que ya, dependiendo de lo que necesitemos, podemos variar esta información. Siguiente. Y aquí tenemos este cuadro que nos permite especificar si la pregunta es de tipo cerrada, abierta, o si deseamos no importarla, en el caso que tengamos una pregunta que no deseemos trabajarla. Sin embargo, pues lo mejor es tener la información con la cual vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí pregunta pues el número de caso, edad, sexo, todas estas son de tipo cerrado. Y las siguientes preguntas, estas dos las detectó como abiertas y estas tres como cerradas. ¿Por qué? Porque estas respuestas fueron muy cortas. Muchas personas eligieron una única opción o dos y el software lo detecta como una única respuesta. Entonces vamos a cambiarlo a tipo abierto. Aquí igual podemos verificar. Y damos en finalizar. En esta parte, dependiendo la extensión de nuestra base de datos, pues va a tardar. Esta no es muy larga, entonces importó todo muy rápido. Cerrar. Y ya tenemos nuestra tabla de datos en el software. Entonces, él automáticamente me la mostró, pero vamos a realizar una lectura inicial. Tenemos la información que se denomina de esta manera, base de datos. Tiene 65 nodos y 600 referencias, es decir, en total hay 600 respuestas. Y aquí vamos a verificar entonces la tabla de datos. Efectivamente, un ID, un identificador único independiente del número de caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el nombre de la persona
y aunque el nombre de la persona sea pues el identificador único, él igual trae una lista de numeración. Entonces, por ejemplo, acá podemos verificar que efectivamente sean en el número de casos corresponda. Y tenemos de esta manera, como si lo visualizáramos en Excel como filtros, las preguntas de tipo cerrado. Cuando visualizamos las preguntas de tipo abierto, vemos la información, es decir, podemos trabajar ya sobre ella. En las de tipo cerrado podemos trabajar, pero desde otra parte. Esta es una manera de visualizarla, sin embargo, vamos a maximizarla. Entonces, sobre esta pestaña le damos clic y desanclar para trabajarlo en una ventana independiente. Y tenemos esta segunda opción, es decir, en esta primera de visualización de tabla, podemos ver toda la información y en esta opción de formulario, lo que tenemos es pues, como la palabra lo indica, como si fuese un formulario por cada uno de los participantes en este caso. Entonces tengo la respuesta de una sola persona en cada una de las preguntas que se realizó. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si hay una pregunta que sí, exacto, ese mismo procedimiento iba a realizar Silvia. Cuando damos clic sobre el símbolo de filtrar, se puede realizar filtro, por ejemplo, para codificar más rápido. Entonces, yo deseo codificar primero toda la información de las mujeres. Filtro y trabajo con las mujeres, por ejemplo. O si yo deseo, por ejemplo, trabajar codificar toda la información, primero todas las problemáticas, que esto es, pues a lo largo de distintos ejercicios que hemos realizado, muchas veces cuando empezamos a codificar por cada una de las personas, terminamos en la última pregunta y cuando volvemos a al siguiente caso y volvemos a la primera pregunta, no recordamos muy bien la relación de las categorías. Entonces es muy aconsejable, es una buena opción codificar por pregunta. Y esta forma de visualización es muy buena porque, por ejemplo, yo puedo elegir las problemáticas, trabajo sobre ellas y cuando le doy siguiente, voy sobre la siguiente pregunta. Y así puedo continuar el trabajo. Estamos visualizando qué fue lo que trajo el software, cómo organizó la información y enseguida trabajaremos entonces un ejercicio de codificación. Vamos a cerrar y vamos a visualizar en nodos. En nodos, que es el segundo menú, hace referencia a esas categorías o códigos con los cuales trabajamos. Entonces, él crea una carpeta, él crea dos carpetas. Una para las categorías que nosotros nombramos para las preguntas y la otra hace referencia a los casos. Es decir, yo acá tengo la información por cada una de las personas o tengo la información por cada una de las respuestas. Y él hace un proceso de autocodificación. Cuando trajimos la tabla y iba mostrándonos el avance de cada uno de los ejercicios que hacía, vimos que al finalizar, cuando traemos se me quedó la palabra en portugués, perdón, esta carpeta, tenemos esta pregunta que habla sobre fortaleza, tiene un recurso codificado, es decir, hace referencia a que está en un documento y hay 60 referencias, es decir, 60 respuestas. Tenemos también estas otras opciones de visualización que son la fecha de creación y de modificación y las siglas de la abreviatura pues de los nombres que pusimos. En este caso tenemos PR. Ahora, como traemos, queremos tener el nombre completo, la pregunta completa para recordarla.
Entonces recuerden que todo lo que traemos al software trae ese recuadro de descripción. Entonces elegimos el nodo, elegimos propiedades del nodo y en esta parte nosotros podemos tener, vamos a cerrar un momento, podemos tener ahora sí la tabla de datos original y este sí es un ejercicio manual. Entonces vamos a copiar toda la pregunta y vamos a traer la fortaleza, toda la pregunta y aceptar. Vamos a visualizar un momento. Vamos a agregar esta opción. Listo, perfecto. Entonces, en ver, lo que yo estaba haciendo era trayendo la visualización de esa descripción. En ver, vista de lista, yo puedo personalizar y, por ejemplo, no quiero ver estas fechas de creación. Vamos, por ejemplo, a quitar el creado por. Vamos a quitarlo. Perdón, creo que no lo dejé. Entonces el creado por lo quitamos de acá y el modificado por para visualizar mejor. Entonces vamos a minimizar esto para poder ver la descripción. Aquí puedo cambiar el orden, voy a ver. Entonces lo selecciono para tenerlo de primeras para poder ver la pregunta, para poderla observar mejor. Listo. Ahora problemáticas, igual voy al Excel. Perdón, problemática. Creo que sí la había copiado mal, perdón. Me excuso. Entonces ahí lo que hice fue dar doble clic y abrir la información. Vamos a modificarlo rápidamente. Vamos a quitar esa no era. Esta es para problemáticas. Entonces clic derecho, propiedades del nodo y pego la pregunta. Para fortaleza, ahora traigo la pregunta de fortaleza. O si quisiera, puedo también, si por ejemplo tengo una pregunta muy extensa, puedo abreviarle esa descripción. ¿Sí? Esto es con el fin de que podamos visualizar siempre la información original, por así decirlo. ¿Sí? Y llevo toda la pregunta, todo el encabezado. Recuerden siempre en propiedades y aceptar. Listo. Ahora que ya tengo todas esas categorías, esas palabras claves asociadas a la pregunta, ya puedo identificar rápidamente a qué hace referencia. Cuando le damos doble clic a cualquiera de ellas, por ejemplo a los medios de comunicación de mayor uso, lo que veo son todas las respuestas asociadas a esa pregunta. Por lo tanto, tengo, como decía inicialmente, 60 respuestas. Voy a ver. Cuando aparece este recuadro en esta margen es porque estoy verificando si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto, listo. Entonces, yo también puedo empezar a realizar el ejercicio de codificación desde acá. Entonces, quiero responder primero esta pregunta, también lo puedo hacer de esta manera. Selecciono la respuesta y empiezo a realizar el ejercicio de codificación. Otra forma de visualizarlo es por medio de esta opción de resumen. Entonces yo veo el documento, cuántas referencias y el porcentaje de cobertura. O tengo este conjunto de datos, aparece nombrado de esta manera, que está relacionando el ID con la respuesta, que también puedo trabajar sobre ella, y identifico la base de datos. En este caso, pues que quedó nombrada de la misma manera. Importante tener en cuenta que todo lo que yo traiga en tablas de datos no se puede editar una vez esté en el software. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí
pareciera que se activara la opción para poder escribir, pero no es posible. Se activa para realizar el proceso de codificación. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a verificar los casos, los nodos de casos. Entonces, yo tengo los nodos de casos enumerados de esa manera, el orden, y cuando doy doble clic sobre él, lo que veo son todas las respuestas de tipo abierto. Entonces, tengo 5 preguntas y efectivamente tengo las 5 respuestas. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, o quiero verificar la información de esta persona. Entonces, de ahí lo clave que cuando yo traigo el Excel, puedo identificar, por ejemplo, esta respuesta, a qué pregunta pertenece y quién la respondió. Por ejemplo, si tengo un nombre exacto. Vamos a cerrarla. Y esa es la idea. Por eso hace referencia a que tenemos un solo recurso asociado, que es la tabla inicial, y 5 referencias, es decir, 5 respuestas asociadas a 5 preguntas. Listo. Ahora quiero mostrarles, cuando traemos la tabla, hasta este momento, simplemente tenemos la organización de la información. Ya está limpia, organizada, revisada. ¿Y qué herramienta puedo usar, por ejemplo, en el software cuando yo quiero indagar, por ejemplo, qué hay en una respuesta? ¿Qué es lo más frecuente? Entonces vamos a realizar una consulta de frecuencia de palabras. Recuerden que la cinta superior es para crear, para traer información, para crear consultas, nodos y todas las demás herramientas. Entonces, cuando yo le doy clic sobre consulta, elijo esta opción, frecuencia de palabras. Recuerden que la finalidad de este ejercicio de la nube de palabras que vamos a hacer es con el fin de que vean qué puedo empezar a observar en el software. Porque siempre recalco pues, que tenemos que tener en cuenta que el software no me va a hacer el análisis, simplemente es una herramienta de apoyo que me optimiza algunos pasos y que soy yo quien elige, quien organiza y estructura los parámetros bajo los cuales los que requiero, de acuerdo a los objetivos y a las preguntas de investigación con las cuales estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, esta nube de palabras me va a mostrar cuál es la recurrencia de las palabras, del contenido de las preguntas en este caso, de las respuestas asociadas a las preguntas. Por definición, me va a traer las 1000 palabras más frecuentes, pero igual es una encuesta muy pequeña. Creo que podemos dejarlo incluso en 50, dada lo corto que trae de información, y vamos a traer, pues a mí me gustaría que hiciéramos primero la de medios de comunicación, porque son varias opciones para ver cuáles son el medio o los medios de comunicación más frecuentes, por ejemplo. Y recuerden que todas las consultas surgen a partir de una pregunta problemática, temática o de acuerdo a los objetivos que yo planteo. Y la longitud mínima por defecto trae que 3, es decir, 3 letras. Yo defino, por ejemplo, si en mi programa, en mi investigación, en la información tengo palabras claves de 3 letras. De lo contrario, puedo aumentar esa. Creo que en esta no, en las medios de comunicación, no, ninguno habla de 3 palabras, de 3 letras, dejamos 4. Y en esta parte de agrupación hace referencia a que yo puedo elegir que me muestre las palabras exactas, o si yo a cada vez que voy aumentando el nivel de agrupación, entonces, por ejemplo, acá en derivadas me voy a organizar o agrupar singulares plurales, por ejemplo, o como lo muestra acá, entonces hablar, hablando, hablan, con sinónimos, especificaciones, generalizaciones, cada vez se va ampliando ese conjunto. Entonces, depende siempre de lo que yo
necesite y requiera. En esta ocasión yo creo que podríamos dejarlo en derivadas, porque algunas respuestas hablaban, por ejemplo, de redes sociales, red social, entonces puede ser una buena agrupación. Aquí me va a mostrar la lista de preguntas más frecuentes, sin embargo, por ejemplo, yo puedo necesitar las menos frecuentes. Entonces, recuerden, siempre es de acuerdo a lo que yo necesite. Es decir, buscarle la funcionalidad al software y no que el software se acomode a mi investigación. Aquí, en esta opción, debemos seleccionar qué necesitamos. Para ese caso, necesitamos las respuestas sobre la pregunta de medios de comunicación. La seleccionamos, aceptamos y debemos ejecutar la consulta. Dependiendo la cantidad de veces se demora de la longitud de la investigación, este es muy corto, de la tabla de datos. Efectivamente solo hay 12 respuestas, por dada pues lo corto. Aquí me muestra entonces la longitud de cada una de las palabras y el conteo, es decir, el número de veces que estas palabras aparecen dentro de la narrativa de las respuestas. Tengo un porcentaje y este porcentaje y este conteo hace referencia a que cuando hablamos que esta herramienta me permite hacer un apoyo de investigación mixta, tengo información de tipo cuantitativo, por así decirlo, pero que vista, es decir, visto a la luz que son respuestas de tipo abierto. Y tengo la agrupación, entonces, por ejemplo, acá periódico, periódicos. Listo. Ahora, en esta opción, en margen derecho, tengo marca de nube, que es donde puedo visualizar la nube de palabras, pues dadas las pocas respuestas. Tenemos una nube muy pequeña. Sin embargo, por ejemplo, acá puedo ver, de acuerdo al tamaño, están el número de veces que se presentan estas palabras. Entonces, por ejemplo, es clave tener en cuenta que, por ejemplo, aquí solo visualiza palabras. Y, por ejemplo, redes sociales queda aparte, pues, porque es compuesta. Entonces, tengo aquí opciones de visualización distintas y todo lo que yo voy haciendo en vivo es dinámico. Dinámico en la medida que yo puedo volver siempre sobre la información. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver quién respondió Internet o cuál es el contexto de esa respuesta de Internet. Entonces, por ejemplo, acá vemos esta segunda respuesta habla de Internet, pero también de WhatsApp y de redes sociales. Es decir, esta persona usa estos 3 medios de comunicación. Aquí también usan 3. En otras usan más opciones. Y con esto, ¿yo qué puedo hacer? Puedo empezar a hacer la codificación. Yo quería hacer este ejemplo porque tenemos respuestas muy específicas, por así decirlo. Aunque era una pregunta abierta, resultaron, pues las opciones no eran muchas, pero es importante, por ejemplo, ver la relación. Bueno, cuando veo Internet, ¿qué otra cosa veo? ¿Qué otra respuesta? Entonces, por ejemplo, acá habla de revistas, periódico, pero también de Internet. Si yo quiero ver la relación ahí, ¿cuál es la relación más frecuente entre una categoría y otra, entre un medio de comunicación y otro, perdón? Entonces puedo realizar ese procedimiento. Acá podemos empezar a codificar y elegimos el texto, vamos a la cinta inferior y en ese caso crearíamos la categoría de Internet. ¿Sí? Y dándole Enter ya queda esa respuesta asociada. Sin embargo, no lo voy a hacer porque quiero mostrarles esta opción de codificación rápida o autocodificación, que es, yo elijo la palabra, en este caso nuevamente, por ejemplo, Internet, y tengo esta opción, crear Internet, esa palabra, como nodo, o sea, como categoría. Y no la voy a meter en la carpeta de las preguntas, sino que la voy a dejar aparte porque son las categorías de análisis. Cuando le doy a aceptar, igualmente software me permite cambiar la categoría si no deseo usarla igual. Y cuando le doy a aceptar, es clave verificar cada una de esas respuestas, porque lo que hizo fue que todas esas respuestas
Todas estas 22 respuestas las asoció a Internet. En este caso aplica, todas tienen que ver, pero por ejemplo, si yo hago una nube de palabras con las otras opciones, vamos a hacerla rápidamente. Entonces, nuevamente en consulta vamos a hacer otra nube de palabras, frecuencia de palabras. Vamos a elegir 50, dada la poca información que tenemos. Vamos a agrupar, vamos a seleccionar otra pregunta. Por ejemplo, problemáticas. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Aceptar y ejecutar. Entonces, yo ya tengo más palabras. Cuando voy a la marca de nube, la puedo visualizar más grande. Y, por ejemplo, aquí la palabra más recurrente es falta. Entonces, es interesante porque sin ni siquiera ver la opción, la respuesta, yo puedo empezar a pensar, bueno, falta, ¿qué ausencias hay? ¿Qué cosas no tienen las personas? Cuando yo le doy doble clic, voy sobre el contenido de esa información y efectivamente veo que, por ejemplo, falta de vivienda propia, falta de empatía, tolerancia, matoneo, falta de incentivos para los jóvenes, falta de oportunidades. Todas esas cosas son, pues, ausencias de estrategias, de educación, bueno, de distintas dimensiones y factores. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, una autocodificación con falta, yo podría hacerlo, por ejemplo, con la categoría ausencia, pero puede que no todo se relacione con ausencia, porque puede ser que sea falta, no sé, que una respuesta haya sido muy loca y diga, no, yo estaba jugando fútbol y me hicieron una falta. Eso no tiene nada que ver con la categoría que yo pensé. Entonces, lo importante ahí es verificar que ese contenido tenga que ver. Es un ejercicio de autocodificación, pero lo importante es que siempre el investigador debe verificar esa información, porque el software, recuerden, no hace todo el proceso. Si yo quiero limpiar esa nube de palabras o esa lista, porque creo que hay palabras que no, que de pronto, por ejemplo, esta hace, que no tiene mucho, sí, no tiene relación con lo que yo necesito, le doy clic derecho, agregar a lista de palabras vacías, aceptar y siempre debo dar en ejecutar consulta. Y lo que hace es que me va limpiando esa nube de palabras o esa lista. Y si tengo más palabras, como le di, la opción que le di fue 50 elementos, va a traer una nueva palabra. ¿Listo? Tenemos también un mapa ramificado, que es otra manera de visualizar la información, es decir, un recuadro donde yo puedo, de acuerdo al tamaño, es el número, la presencia de cada una de estas palabras. Y un análisis de conglomerado que, dependiendo de la información, en este caso no hay la información suficiente, pero es otra opción de visualizar la información. Siempre, si yo voy sobre cualquiera de las categorías, de las palabras, en este caso voy al contenido y allí puedo realizar la codificación. Entonces, por ejemplo, acá, sustancias psicoactivas, puedo relacionarlo, no sé, tengo una categoría que se llama consumo de spa, de sustancias psicoactivas. Cuando la escribo y doy enter, entonces tengo primero que dar en ver, bandas de codificación, de todos para visualizar en esta parte las categorías. Entonces tengo por un lado que esta respuesta se relaciona con una categoría y lo respondió con una categoría de pregunta, es decir, y con este caso, con el caso 51. Si tuviera el nombre de la persona, si tuviera otra descripción, sería sé quién respondió. Sé quién respondió, con qué está relacionada esa respuesta y en qué pregunta está asociada. Puedo ver una forma de resumen, de referencia y también igual un conjunto de datos, que es otra forma, pues, de visualizar la información. Bueno, quisiera dejar los últimos 10 minutos para preguntas. Yo sé que esto es simplemente un abrebocas, porque realmente el software cuenta con herramientas
bastante útiles para agilizar y también dinamizar un poco el trabajo y para recuperar esa información. Recuperar, por ejemplo, si yo tengo esta nube de palabras y ya la tengo limpia, ya verifiqué, simplemente la puedo exportar o la puedo copiar y me la llevo para un Word y puedo trabajar con ella como un adjunto de mi informe o como simplemente una ayuda visual y que es iterativa. Siempre se puede volver sobre ella y trabajar y trabajar. O también yo puedo llevarme la lista de categorías o el contenido de esas categorías con un clic derecho, exportar. ¿Listo? Realmente no alcanzo a mostrarle ya todas esas otras opciones, porque como repito, pues es un abrebocas, queda la invitación para que sigan trabajando. Hay una pregunta. Dice, ¿la opción de importación de encuestas se encuentra disponible también en la versión 10? Sí. La diferencia, María, es que nosotros aquí trajimos la tabla y simplemente él me mostraba cómo iba haciendo. ¿Recuerdan el recuadro donde decía, esta pregunta es cerrada o abierta? Y yo elegía, él me muestra y yo puedo cambiarlo. Pero en la 10 yo tengo que hacer ese proceso. Les voy a contar rápidamente para las personas que tienen la versión 10. Cuando yo traigo la tabla de datos, simplemente la trae. Yo tengo que hacer algo adicional y es que voy a analizar y me aparece activa. Bueno, tengo que estar en el recurso. Acá. Voy a analizar codificación automática y hago paso a paso, es decir, relaciono las categorías de las preguntas con las respuestas y los casos con esas respuestas también. Y hago el proceso, pero sí, sí se puede hacer también de esa manera, María. ¿Hay otra pregunta? Sí, claro que sí, Silvia, se pueden hacer cruces. Repito, realmente no alcanzamos a visualizar todas estas salidas porque ya ahorita en este mismo espacio va a iniciar otro curso, pero sí, es posible. Yo puedo trabajar con hacer filtros de esos casos y puedo cruzarla con la información. Entonces, acá en clasificaciones, pero igual les voy a mostrar la ruta para que quede un poco más claro. En este menú de clasificaciones aparece clasificaciones de recursos o de casos. Yo ya traje esa clasificación de casos con el proceso automático, entonces no tengo que hacerlo. Me va a mostrar acá edad, sexo, profesión, departamento. Entonces yo lo que puedo hacer primero es visualizar esa información. Espérame, verificamos. Acá. Entonces, puedo ver, por ejemplo, que los departamentos participantes son Huila, Santander, Nariño, Boyacá, Bogotá y Putumayo. En este momento les acaba de aparecer una evaluación, pueden irla contestando mientras yo pues hago el cierre, por favor, gracias. Y estos son los departamentos participantes y el número de veces que están. A partir de esta información yo puedo hacer cruces efectivamente y puedo organizar la información, por ejemplo, de la siguiente manera. Necesito las mujeres campesinas del departamento del Huila. ¿Cuáles son los medios de comunicación que más usan? Eso se puede hacer. Entonces recuerden que siempre está orientado a las preguntas que yo tengo. Sí, se puede hacer con cruces ya más avanzados, con una organización más profunda, pero efectivamente se puede hacer. Entonces la invitación es a que exploren este menú de clasificaciones y las consultas. Igual cualquier pregunta, les voy a enviar mi correo y en YouTube, en el canal oficial de Software Shop, aparecen muchos videos extensos de 1 hora también, más específicos. Les voy a enviar entonces mi correo rápidamente. Entonces, perdón.
natalia.gamboa@softwareshop.com. Lo acabo de enviar al chat para que todos lo puedan visualizar. Entonces nos quedan 5 minutos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Estoy verificando, acá ya hay preguntas. Estoy verificando porque ya hay de hecho bastantes preguntas. Listo. Para seleccionar las respuestas de una pregunta, claro que sí. Entonces vamos a nodos. En los nodos que quedaron acá de las preguntas, simplemente le doy doble clic a esa categoría. O sea, a esa pregunta, y ahí veo todas las respuestas. Esa es la primera respuesta. Como cruzo, les conté que desafortunadamente no puedo alcanzar a mostrarles, no nos alcanza el tiempo, pero se puede hacer desde aquí, desde clasificaciones, como les mostré rápidamente. Y efectivamente, sí, el video se les va a enviar en el transcurso de estos días para que puedan volver sobre la presentación. Claro que sí, Paula. Hay una pregunta muy pertinente, César pregunta. ¿Qué nos sugiere para comenzar a estudiar y aplicar esta herramienta de análisis? Algo que nos muestre el paso a paso. Importante, César, que conozcamos qué nos ofrece el software. Por ejemplo, yo puedo trabajar de esta manera con tablas de datos. Si conocemos, por ejemplo, cómo trabajar si por ejemplo tengo una entrevista y no es muy pertinente tenerla en Excel, sino tenerla en un formato normal, en Word, porque es una entrevista semiestructurada. Si yo conozco cómo funciona el software, de pronto puedo optimizar algunas herramientas, ¿sí? Sin embargo, que nunca pensemos que sea un obstáculo trabajar como lo tengamos, como ya tengamos la información. Importante organizar muy bien la información, que a veces nos llenamos, por ejemplo, con grabaciones y no sabemos después qué hacer con todo eso. Tener muy bien escrita la información, limpia y traerla ya al software en su versión final. Eso es lo más importante. Y desde el principio tener preguntas para poder consultar en el software cómo puedo encontrar esa pregunta. Cuando importo bibliografía de Mendeley, ¿cómo queda organizar la información en Vue? Sí, esa es, digamos que nos llevaría otra hora de explicación, pero hay cursos, se estarán también dando webcasts sobre la información. Claro que sí, Rubén, sobre manejo de bases bibliográficas. Listo, entonces, bueno, no siendo más, ¿qué diferencia tiene con SPSS? No, pues es que en SPSS se trabaja allá, solo en SPSS. Para traer la información es necesario tenerla, igual acá podemos verificar, cuando le damos en encuesta, yo puedo traer la información en Excel o desde estos otros formatos. ¿Listo? Les agradezco mucho, les pido muchas disculpas de pronto por no alcanzar a mostrarles todas las herramientas, sin embargo, pues la idea es dejar la inquietud, la curiosidad y que ustedes puedan continuar con el uso del software. Y pues nada, muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, que tengan un muy bonito día. Adiós.